Muy buenos días a todos, amados hermanos. Hoy es un día especial, no solamente porque hay elecciones, pero porque como iglesia nos reunimos para estudiar la palabra. Y yo quiero invitarles, por favor, si son tan amables, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Hemos titulado el sermón de esta mañana, Dios enseña, Dios advierte y Dios alienta. Primera a los Corintios, capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1 al verso 13. Ahí estará concentrada nuestra exposición de esta mañana. De nuevo, Primera a los Corintios, capítulo 10. Dice el verso 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Déjenme introducir brevemente nuestro mensaje. Yo creo que es innegable que nuestra iglesia disfruta de muchas bendiciones. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hay muchos ministerios en esta iglesia que no solamente están impactando la vida aquí nacionalmente, con la gracia de Dios y aún junto con otras iglesias, estamos impactando gente de muy lejos, sobre todo América Latina. Es una realidad que nosotros debemos reconocer con humildad, pero al mismo tiempo siendo agradecidos de Dios. Se trata de Él, se trata de su bondad. Dios está usando esta iglesia con muchas bendiciones. Pero mientras más privilegiados somos, más cuidadosos tenemos que ser. Mientras más privilegiados somos, más cuidadosos debemos ser, porque aunque el Señor es bueno, aunque Él da en su misericordia, aunque Dios es amable, Dios es muy selectivo de aquellos a quienes realmente va a bendecir espiritualmente. Dios da, Dios derrama sus misericordias, pero Dios selecciona de manera muy especial a aquellos a quienes va a impactar para cambiar sus vidas espiritualmente. Lo que nosotros encontramos aquí en nuestro texto, en 1 Corintios 10, es una especie de advertencia casualmente
a un pueblo que fue muy bendecido, extremadamente bendecido. Hablamos de esta iglesia aquí en Corinto. Déjenme decirle, cuando se menciona en los tiempos antiguos, sobre todo, la ciudad de Corinto, era básicamente para ilustrar el tipo supremo de idolatría. Cuando se mencionaba la ciudad de Corinto, usted asociaba las prácticas más desconcertantes de paganismo e idolatría. Cuando se mencionaba esta ciudad de Corinto, usted podía imaginar la vida más vergonzosa de inmoralidad sexual. Y en medio de ese paganismo, en medio de toda esa inmoralidad, Dios envió al apóstol Pablo y el Señor plantó una iglesia allí en aquella ciudad. Esta iglesia de Corinto, a pesar de todos los problemas, se convirtió en una iglesia muy notable, en una iglesia de gran influencia, en una iglesia de mucho poder. Sin embargo, es interesante que en medio de todos esos privilegios que tenían, ellos vivían al borde del peligro espiritual. Esta gente tenía que recibir exhortación tras exhortación para no perder esos privilegios. Y yo supongo que el temor de todo pastor, y no solamente de todo pastor, de todo verdadero creyente, es este: que habiendo sido tan favorecidos por Dios, que habiendo sido tan bendecidos por Dios, ahora terminen siendo rechazados. Y esa es la razón por la que este capítulo en 1 Corintios 10 está aquí en el Nuevo Testamento. Esta porción de las Escrituras está aquí como una advertencia justa sobre la posibilidad de caer de un lugar de bendición. Pablo reconocía esa posibilidad. Pablo no estaba ajeno a este asunto. Escribiendo aquí a esta misma iglesia, un poco más anteriormente, dice el 1 Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. No lo busquen, lo voy a leer. Por tanto, dice el apóstol, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y yo lo hago mi esclavo. ¿Por qué? No siendo que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y este es el apóstol Pablo que habla así. Esa palabra traducida aquí como descalificado, adokimos en el griego, significa que fue probado y encontrado inadecuado, que lo probaron y el resultado fue inaceptable. Pablo nos alardaba acerca de sus poderes espirituales. Pablo sabía que el llamado en la vida cristiana requería disciplina. Aunque ningún verdadero creyente puede perder su salvación, eso no significa que tiene una licencia para vivir como él quiera. Pablo entendía esta tensión de la vida cristiana. Pablo decía, yo ejerzo disciplina, dominio propio. No vaya a ser que caiga en pecado y yo pierda mi ministerio. Y eso es en esencia la clave de este pasaje que está aquí. El verso que mejor recoge la porción que hemos leído es el verso 12, que dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí en 1 Corintios 10? El texto enfoca lo siguiente: el peligro de ser tan bendecidos que uno se vuelva demasiado confiado. El peligro de ser tan bendecidos que sintamos que nuestros privilegios nunca van a terminar. El peligro de ser tan bendecidos que sienta
que tú eres impenetrable, que eres invulnerable al pecado. Este era el problema que tenía esta iglesia en Corinto. Esta iglesia estaba demasiado confiada. Ellos estaban ignorando el sacrificio, el costo del discipulado cristiano. Esta iglesia estaba siendo tan bendecida que ellos estaban ignorando la necesidad de santificación. Esta gente empezaron a otorgarse libertades que eran nocivas, dañinas a su crecimiento espiritual. Ellos vivían al borde del desastre. Y eso incluía la pérdida del favor y la bendición de Dios. ¿Qué hace el apóstol Pablo entonces? Lo que el apóstol Pablo hace es que toma la historia del pueblo de Israel, la nación de Israel, y usa esa historia para advertir a estas iglesias, incluida la nuestra, sobre el peligro de ser muy bendecidos por Dios, el peligro de ser muy privilegiados por Dios y dar eso por sentado y crear una autoconfianza. Esta gente, esta iglesia aquí en Corinto, eran gente muy bendecida. Ellos estaban siendo pastoreados por el apóstol Pablo. Déjame dar una nota. Cuando usted oye en la calle hay gente que se llama el apóstol fulano, ese tipo se está inventando eso. No hay apóstoles ya. Fueron 12 y cuando el último murió se acabó. En la iglesia de Corinto tuvieron un apóstol real. Esta gente estaban familiarizados con el ministerio de Pedro también. Tenían excelentes predicadores. Uno llamado Apolos. Dios le dio como destino dones de un apóstol, muchas bendiciones, pero esta iglesia comenzó a descansar en sus propias fuerzas. Y el apóstol Pablo no le gustó eso. Ya el apóstol venía con esa preocupación. En sus cartas, él venía alertando a esta iglesia. En el capítulo 4, verso 18 al 21, escuchen lo que el apóstol Pablo dice a esta misma iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero yo iré a vosotros muy pronto. Y si el Señor quiere, y conoceré, no es la palabra de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis, iglesia? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre? El apóstol Pablo era un pastor. Él estaba muy preocupado por el real estado espiritual de la iglesia. Entonces, de nuevo, el apóstol Pablo toma la historia del pueblo de Israel como un mal ejemplo que debemos prevenir, como un ejemplo para ilustrar, para advertir a la iglesia. Este pueblo de Israel presenció muchos milagros de provisión de Dios por 40 años, pero Dios no se agradó de ellos. Este pueblo falló trágicamente en hacer que Dios fuera para ellos más que un simple proveedor de cosas materiales y temporales, que Dios llegara a ser la fuente de vida celestial en sus vidas. El apóstol entonces toma esa historia, la trae como un ejemplo a esta iglesia en Corinto y por ende a nosotros también, para que podamos aprender de ella. El apóstol dice, yo quiero que no ignoren esto. Esto está allí como un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a considerar lo que Dios hace aquí. 3 puntos. Primero, Dios enseña. Luego Dios advierte y luego Dios alienta. Dios enseña y toma la historia de Israel. Luego Dios aplica esa historia como una advertencia.
Y luego Dios nos estimula y nos alienta con una promesa. Dios enseña, Dios advierte, Dios alienta. Y yo reconozco que he usado una gran parte de este material siguiendo las direcciones del pastor John MacArthur en cuanto a eso. En primer lugar, Dios enseña. La ilustración del pueblo de Israel. Miren conmigo el verso 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, dice él. Yo no quiero que ustedes ignoren esta historia. ¿Qué pasó con este pueblo? Fue un pueblo bendecido por Dios. Es como si el apóstol dijera, yo no quiero, hermanos, que ignoren lo que pasó con esta gente en el Antiguo Testamento. Fue un pueblo bendecido. Miren el énfasis de este aspecto de la bendición. Primero, el alcance de esta bendición. Hay una palabra que se repite allí 5 veces al inicio de los versículos. Es la palabra todos. Todos. Miren conmigo. Verso 1. Porque no quiero que ignoréis, hermano, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Lo primero que el apóstol dice, yo quiero que entiendan la dimensión de esta bendición. Toda la nación de Israel fue bendecida. Toda la nación fue bendecida. Ahora, ¿cuáles fueron las bendiciones que Dios le otorgó? Yo la voy a resumir en 3 categorías esta bendición. ¿Por qué decimos que el pueblo de Israel fue un pueblo favorecido por Dios? 3 categorías de bendición. Primero, por la manera como Dios lo dirigió y lo protegió. La manera como Dios los dirigió y los protegió. Dice el verso 1, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. El evento se narra en Éxodo capítulo número 13. Yo quiero resumírselo. Éxodo 13, 21 dice que el Señor iba delante de ellos. De día en una columna de nube para guiarlos por el camino, de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Todos los que han pasado por la escuela dominical saben lo que es la historia fascinante de cómo Dios, con Moisés, dirigió a su pueblo a cruzar el Mar Rojo. Ellos vivían como esclavos en Egipto. Dios envió a Moisés como para libertarles. Hubieron muchísimos problemas, el faraón no lo quería dejar salir, vinieron varias plagas, finalmente Dios le concedió gracia y el faraón dejó ir al pueblo. Pero cuando iban a la mitad, el faraón cambió de opinión y envió su ejército, un ejército muy grande. Y llegó un momento en que entonces quedaron acorralados. Estaba Moisés junto a todo el pueblo con el mar de frente, el ejército del faraón detrás. Moisés oró a Dios y Dios le dijo, ¿por qué tú clamas a mí? Dale, camina. Yo no sé qué usted haría si hubiera sido Moisés. Vaya a Boca Chica y párese en el frente. Y dale. Y dice que cuando Moisés tocó con su bastón, las aguas del Mar Rojo se dividieron en 2. Todo el pueblo pasó en seco. Y cuando el último de los del pueblo de Israel pisó de aquel lado, el ejército de Faraón ya estaba en el medio, las aguas se juntaron. Dios lo liberó. Déjame decirle, a veces nosotros leemos la historia y la vemos así. ¿Qué tan complicado usted cree que fue ese asunto? Miren, si nosotros tuviéramos que desalojar este edificio aquí esta mañana, yo estoy seguro que necesitaríamos mucha logística. ¿Saben cuánta gente era el pueblo de Israel en ese tiempo? La Biblia dice que solo los hombres mayores a 20 años de edad eran 600,000. Ahí no está incluido hombres menores de 20 años, ni las mujeres, ni los niños, ni nada. Se cree que eran 1.800.000 personas.
para cruzar por ahí. Hay un científico de la Universidad de Colorado en el 2010 que él hizo los experimentos allá en la Tierra para verificar que la historia bíblica era real. Y eso está en el internet publicado. Él dijo, para abrir esas aguas se necesitó un viento mayor a 110 kilómetros por hora por espacio de 12 horas chocando las aguas, para que esas aguas se separen. El trecho donde ellos cruzaron era el más cercano y se entendía que tomaría como más de 4 horas poder cruzar por ahí, a una profundidad X, lo que sea, pero imagínense. Yo quiero que usted entienda que no era por la Churchill que iban caminando, eran 2 paredes de aguas vivas y como en un callejón tenían que cruzar. Yo me imagino a la gente opinando y todo, eso fue muy complicado, Dios lo hizo con ese pueblo. No solamente eso, cruzaron al desierto. Ustedes saben, mi morena y yo residimos en Arizona, Estados Unidos, y es una zona de desierto, está el desierto de Sonora allá. Nosotros sabemos lo que es un desierto. De hecho, hay un museo allá que se llama Museo del Desierto, donde ellos lo inducen al desierto. Uno puede oler el desierto, puede ver el desierto. ¿Cómo usted cree que el pueblo iba a hacer para cruzar este desierto? ¿Ustedes creen que iban a decir, toma el elevado de la John F. Kennedy cuando lleguen a la Máximo Gómez? ¿Cuál elevado? ¿Cuál Máximo Gómez? Ahí es monte y culebra, y sobre todo mucha culebra. ¿Y cómo el pueblo iba a saber para dónde iba? ¿Saben lo que hizo Dios? Una nube. La nube dirigía el trayecto. No solamente eso, la sombra que proveía la nube libraba al pueblo del calor abrasador. El pueblo solo seguía la sombra. Y cuando Dios quería que ellos acamparan en un sitio, la nube bajaba y se convertía en luz. Y entonces Dios, con el calor de la luz, protegía al pueblo del frío del desierto en la noche. Eso es impresionante. Esta gente, todos vivieron eso. No solamente eso, no solamente dirección y protección. Dios, en cierta manera, le dio identidad como pueblo. El verso 2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y la mayoría de los teólogos están de acuerdo en que la referencia aquí es que ellos disfrutaron de un extraordinario liderazgo bajo la dirección de Moisés. Moisés fue un hombre especial. De hecho, lo vamos a ver el miércoles en la clase de la fe en hebreo. Moisés fue especial. La nueva versión internacional traduce el verso 2 de esta manera. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. La idea aquí es esta. Este pueblo encontró un líder. Ellos estuvieron inmersos en su liderazgo. Se identificaron con él. Esta era la gente de Moisés. Ellos fueron uno con su líder. Moisés fue elegido por Dios y ellos como pueblo respondieron a ese llamado. Y aquí hay una analogía de la salvación. Nosotros hemos sido liberados del dominio de las tinieblas. Ese es el Egipto espiritual. Nosotros hemos sido dirigidos a través de las aguas del escape. Hemos sido conducidos a un lugar donde estamos bajo el cuidado de Dios. Hemos sido bautizados e identificados con nuestro gran líder, Jesucristo. Es la imagen de un plan de salvación. Esa es la imagen que encontramos aquí. Todos ellos fueron uno en Cristo. Pero no solamente dirección y protección, identidad. En tercer lugar, Dios brindó sustento para ellos. Sustento para ellos. Dice el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual. En otras palabras, Dios proveyó en el desierto agua y pan. Déjenme comenzar por el pan. Todos los días descendía pan del cielo. ¿Usted se puede imaginar? Cada vez que usted se levante y abra la puerta, pan ahí. Ese era el maná. Es verdad que el menú no era muy variado. Porque dice que se llama el maná porque no había más nada.
Más, maná, eso es pan, pero bajaba del cielo. En el desierto agua. ¿Usted tiene idea lo que es agua en el desierto? Nosotros vivimos en el desierto, en Arizona. Déjeme decirle, mi morena y yo, ustedes saben, viajamos una vez al mes aquí, pasamos la mitad del mes aquí, otra allá. Nosotros vamos y estamos en Arizona. Cuando llegamos aquí, ¿ustedes saben cuáles son las dos primeras expresiones que usualmente tenemos cuando salimos del aeropuerto? ¿Cuánta agua? Cuando nosotros vemos el mar Caribe, ¿cuánta agua? Porque allá no se ve eso. Y lo otro es, ¿cuánto verdor? ¿Cuánto verde hay aquí? Porque allá no hay nada de eso. Es el desierto, todo es seco. Y la tercera expresión es, ¿cuántos motoristas locos hay aquí? Porque allá no hay eso tampoco. Pero la idea es, en el desierto, Dios proveyó agua. Golpeaban la roca y salía agua. Dios daba pan. Y dice el verso 4, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto está registrado en Éxodo capítulo 17, para que en sus casas puedan aún profundizar. Este es un detalle impresionante de la provisión. Esta roca era Cristo. En teología, nosotros llamamos a esto Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo en el Antiguo Testamento es la presencia preencarnada de la segunda persona de la Trinidad. Muy frecuentemente en el Antiguo Testamento, Cristo aparece como el ángel del Señor. Y es impresionante que este pueblo disfrutó de su cuidado mucho antes de Cristo venir y encarnarse en este mundo. Entonces, escuchen el resumen. Ellos fueron muy bendecidos con el cuidado de Dios por 40 años. Fueron muy privilegiados con el trato de Dios. Fueron rescatados, libertados, guiados, unidos, alimentados, protegidos por el mismo Cristo. ¡Qué gente tan bendecida! A ver, si tú observaras ese trato con gente, ¿qué tú pensarías de ellos? No, esta gente están, diríamos en dominicano, están pegados. Esta gente son los favoritos de Dios. Esta gente deben tener un pase asegurado para el cielo, mínimo. El problema y la sorpresa aparece en el versículo 5. Dice el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y la idea es, ¿qué? Si fuera un americano dijera, ¿are you kidding me? Esta gente que Dios le dio tanto, que fueron tan bendecidos, ahora van a estar rechazados por Dios. Eso es insólito. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que un pueblo, quien tuvo tanto, ahora quede desechado? El texto dice que Dios no se agradó de la mayoría. Y alguien podrá decir, ¿y qué tan grande fue la mayoría? Todos menos dos, Josué y Caleb, para hacer esa pequeña diferencia. La mayoría fueron todo el pueblo, menos dos de ellos, de 1.800.000. Dios no se agradó. Y ese desagrado se mostró porque el texto dice que ellos murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No solo fue la tristeza de que no entraran en la tierra prometida, sino que en cierta manera ellos fueron abandonados por Dios en el desierto. La narrativa aparece en Números 14. Dice en Números 14, verso 16, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que les había prometido con juramento, por eso los mató en el desierto. Y la pregunta del $1.000.000 es esta: ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron esta gente
que alcanzaron el desagrado de Dios. Las razones del rechazo. Yo quiero mencionar 5 razones que el texto sugiere. En primer lugar, la codicia. Dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Ellos codiciaron lo malo. La narrativa está en Números capítulo 11, también el Salmo 78 lo describe, pueden buscarlo. Una advertencia que está a través de toda la Escritura. Ellos llenaron su corazón de mundanalidad. Dice Primera de Juan 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las razones por las cuales fueron desechados es que entregaron su corazón a la mundanalidad. Ellos no cultivaron en sus corazones una íntima comunión con Dios. El pastor Miguel ha estado enviando Twitter en los últimos un mes, yo creo, y algunos de esos que encajaron muy bien aquí. Él cita a uno de ellos, a David Welch, que dice, la mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal y a la piedad como algo extraño. Termina la cita. La mundanalidad es esto, cualquier cosa que haga lucir el pecado como algo normal y la piedad como algo extraño. En segundo lugar, Dios lo rechazó por la idolatría. Idolatría. Dice el verso 7, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto es idolatría. Es dar el primer lugar en tu corazón a cualquier cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. Puede ser una cosa legítima, como tu matrimonio, como tu llamado a Dios, etcétera, etcétera. Pero esas cosas, aunque son legítimas, nunca fueron diseñadas para ocupar el primer lugar en el corazón. Dios quiere una sola cosa de ti, todo tu corazón, todo tu corazón. Ellos seguían incorporando sus antiguas costumbres como antes. Esta gente fueron bendecidos con cosas materiales, pero al mismo tiempo ellos no renunciaron a sus antiguos hábitos. El pastor Miguel usó una expresión que dice, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Ellos seguían amando al mundo. Ellos amaron y adoraron otros dioses. La Nueva Versión Internacional traduce la segunda parte de este verso 7 diciendo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregan al desenfreno. Dios los desechó porque estaban viviendo una doble vida. Ellos usaban los domingos para estar bien con Dios y el resto del tiempo estaban entregados a sus placeres. No solamente codicia, no solamente idolatría, en tercer lugar, inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. El relato está en Números capítulo 25. Ellos se prostituyeron con las hijas de Moab y el pueblo empezó a hacer los sacrificios de esos dioses en prácticas vergonzosas sexualmente. Es interesante que Dios le dio tanto materialmente a esta gente, pero ellos no se santificaron para adorarle. Ellos no supieron abstenerse de la oleada sexual de su tiempo. Corinto era una ciudad que saltaba la sensualidad, el culto al cuerpo, y el apóstol quería advertir sobre eso.
esta gente creía en engaño que ellos podían mezclarse en sexo ilícito y aún así tener el favor de Dios. Era una degeneración sexual que había. En estos tiempos, si hubiera habido un juego de Super Bowl, de fútbol americano, ellos podían hacer un espectáculo en el intermedio del juego, mostrando mujeres con escenas de contenido sexual, y lo hubieran llamado entretenimiento en vez de pecado. Así era que estaba la cosa ya. Ellos pensaban que la santidad era un asunto del domingo, pero que el resto de la semana podían darse las libertades que quisieran. No solamente inmoralidad sexual, en cuarto lugar, presunción y orgullo. Presunción y orgullo. Verso 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Y el relato está en Números capítulo 21. Ellos presionaban a ver qué tan lejos podían llegar sin que Dios bajara su juicio sobre ellos. Estaban en una doble vida. La idea era, ¿qué tan lejos podemos llegar? ¿Qué tanto en el límite de nuestros pecados es permitido? ¿Qué tanto la paciencia de Dios podrá tolerar? Ellos vivían al límite de sus pecados y parecía que Dios estaba en silencio. Parecía que Dios no iba a actuar. Esa era una conducta totalmente diferente a la que el Señor Jesucristo exhibió aquí en la tierra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Mateo capítulo 4, Satanás le hizo una tentación, una propuesta. Y la respuesta del Señor en Mateo 4:2 es, Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ellos tentaron a Dios y Dios mandó serpientes en medio del desierto. Y mucho pueblo murió en aquel tiempo. Y finalmente, Dios lo desechó por causa de la murmuración. Murmuración. Dice el verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. La palabra murmurar aquí significa una expresión de gran insatisfacción. Ellos no estaban contentos con Dios y lo expresaban abiertamente. En uno de los Twitter que le mencioné ahorita, el pastor Miguel dice esto: la queja es el sinónimo de la ingratitud en todo, a pesar de lo que Dios ha hecho en y por tu vida. Termina la cita. Quejarte por todo a pesar. Dice Éxodo capítulo 16. Voy a leer desde el verso 1 en adelante. Escuchen la queja del pueblo. Esto es algo insólito lo que yo lo voy a leer. Así era que el pueblo decía. Partieron de Elín y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto en la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Señores, Dios los libró abriendo el mar. Y unos cuantos días después ellos dijeron: nosotros preferíamos estar allá en vez de estar aquí. En número 16 se dice que los hijos de Coré y toda la congregación se rebelaron y hubo una gran mortandad. Dice en número 16:49, y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700, sin contar los que murieron por causa de Coré. 14,000. Entonces aquí está el resumen.
¿Cuál fue el problema de esta gente? Dios proveyó a todas sus necesidades. Sin embargo, eso no lo despertó espiritualmente. Ellos codiciaron, llenaron su corazón de mundanalidad. Ellos fueron idólatras, adoraron falsos dioses. Ellos practicaron inmoralidad sexual. Ellos tentaron a Dios viviendo al límite de sus pecados, especialmente pecados secretos. Y ellos murmuraron y no fueron agradecidos por Dios. Esta es la ilustración. Este fue un pueblo que no entendió a Dios. A pesar de todo lo que recibieron, ellos no conocieron a Dios. Ellos solamente recibieron sus bendiciones materiales. Pero esta gente no cultivó una relación de intimidad espiritual con Él. Ellos confundieron provisión de Dios con el agrado de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y el apóstol dice, yo quiero que no ignoren lo que sucedió con ellos. Ahora, en segundo lugar, Dios trae entonces una advertencia. Fue un pueblo muy bendecido y desechado. En segundo lugar, Dios advierte ahora. Esta es una necesaria precaución. Lo primero es, hay una necesidad de aprender aquí. Dice el verso 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Esto es el apóstol Pablo ahora aplicando a la iglesia de los Corintios la historia. Estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, a quienes nos ha llegado el fin de los siglos. La idea aquí es esta. La única razón por la que esta historia está aquí en la Biblia es para que podamos aprender, es para que podamos despertar. ¿Aprender qué? Aprender a no cometer los mismos errores que esta gente cometieron. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Ellos confundieron la provisión de Dios con el agrado de Dios. Ellos confundieron el silencio de Dios con el consentimiento de Dios. Ellos vivían en pecados secretos, Dios en su paciencia toleraban, y ellos pensaron que porque Dios no hacía nada, Dios estaba probando su conducta. Ellos se distrajeron con las cosas temporales que Dios da y despreciaron la mejor fuente, a Dios mismo, el Dios eterno. Ellos decían que anhelaban el cielo, pero estaban demasiado enamorados de las cosas aquí en la tierra. Ellos estaban tan saciados de lo material que no lograron abrir espacio en sus corazones para lo espiritual. Ellos vivían en medio de Dios, pero no fueron transformados por su poder. Dios los visitó por 40 años en el desierto, pero ellos no lograron caminar con Dios. Aunque Dios estaba allí, ellos no se enamoraron de Él. No le afectó lo sublime de su presencia. Ellos pudieron estar tan cerca de Dios, pero su incredulidad lo condenó a vivir tan lejos de Él. Se equivocaron. Ellos tuvieron todo, pero no consiguieron quedarse con nada. Ellos estaban tan seguros de poder ganar en la tierra que nunca se prepararon ante la posibilidad de poder perder. Ellos fueron tan diestros en visualizar lo temporal, lo insignificante, que quedaron tan ciegos para discernir lo primordial. Ellos se conformaron con lo fácil de una vida ordinaria y no fueron atraídos por lo admirable de una vida extraordinaria con Dios. El pueblo de Israel falló trágicamente en hacer que Dios fuera
más que un simple proveedor de comida, de bebida y cosas materiales, de que Dios llegara a ser realmente una fuente de su vida celestial y eterna. El apóstol Pablo dice, ¿tú sabes por qué está eso ahí en la Biblia? ¿Tú sabes por qué está esta historia? Para que aprendamos. Para que aprendamos. Hay una necesidad de aprender, pero no solamente eso. En esta advertencia hay una necesidad de velar. De velar. Dice el verso 12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Si crees que Dios te está dando mucho, cuídate, es la idea. Cuídate, es una necesaria advertencia. Lo que Pablo está diciendo, en resumen, es ten cuidado. Cuídate de una religión que te haga sentir tan cómodo que nunca cuestiones tu fe. Cuídate de una teología que te dé mucho conocimiento, pero que no transforme tu vida. Cuídate de una vida cristiana que no practique la santificación. Cuídate de una relación tan básica con Dios que tú estés contento mientras Dios te dé qué comer y qué beber, sin que haya un real deleite en su presencia. Cuídate de una cosmovisión cristiana que no puedas diferenciar con la cosmovisión del mundo. Cuídate de creer que porque eres miembro en una iglesia, ya tú tienes asegurado el agrado de Dios, aunque tu vida permanezca enfocada en las cosas temporales. Cuídate de creer que porque Dios no te castiga, Dios está contento con lo que tú haces. Cuídate de creer que estás bien cuando tu vida en lo secreto no es consistente con tu vida en público. Dice la Nueva Versión Internacional, por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No te equivoques. Dios no solamente enseña la historia, Dios no solamente advierte, ahora Dios nos motiva. Dios viene con una promesa y es el verso 13. Dice el verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escapes, a fin de que podáis resistir. Esa es una gran promesa, una valiosa promesa, sobre todo en medio de esta advertencia. Después que uno considera los 12 versículos anteriores, uno puede quedar desconsolado, uno puede quedar lleno de temor ante la imposibilidad humana de vivir una vida agradable a Dios. Pero Dios trae esta promesa para decirnos, yo voy a caminar contigo. La idea es que no estés paralizado en miedo. Lo que Dios desea es que estemos vigilantes ante lo que el corazón desea hacer. El texto asegura que no habrá una tentación de la que no podamos decir, yo no puedo con eso, eso es mayor a mis posibilidades, yo no la puedo resistir, eso es imposible. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, Dios nos ha dado su palabra para proveer la necesaria fortaleza para vencer cualquier tentación. El problema es este, amados hermanos, el problema es este. El problema no está en la fortaleza de la tentación. El problema está en la debilidad de nuestra comunión con Dios. El problema no es que la tentación es fuerte. El problema es que mi comunión con Dios es muy débil. No estoy usando los recursos. Todas las tentaciones que podremos afrontar en este mundo son comunes, dice el texto. Comunes a los seres humanos, humanamente soportable. Si hubiera algo que no pudiéramos soportar, entonces Dios no la permite. Dios no la permitiría. Eso no quiere decir que no hay tentaciones fuertes. Por supuesto que sí. Lo que no hay
tentaciones que sean imposibles de soportar. Pero hay algo más que el texto dice, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Una de las cosas más sabias que podemos hacer en medio de una tentación es esto: preguntarnos, ¿cuál es la vía de escape que Dios me está proveyendo? Si todo lo que vemos en medio de una tentación es el poder de la atracción, entonces nuestra visión está incompleta. Porque Dios promete que en cada tentación hay una vía de escapar. Hay una salida. Quizás sea renunciar a ese empleo y huir. Quizás el escape sea limitar un acceso tan abierto a tu teléfono, computadora. Quizás la vía de escape es limitar tantas libertades que te das. Quizás es vivir en más comunidad, menos aislamiento. Una de las más preciosas vías de escape que Dios provee en su gracia es practicar la confesión del pecado. Practicar la confesión del pecado. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Esa misericordia que Dios promete aquí solo viene después de dos pasos: confesar y abandonar. No podemos omitir ninguno de los dos. Si tú quieres abandonar el pecado y no lo has confesado, no estás sano para esa lucha. Si tú solo confiesa y vuelve y te envuelve en el pecado, entonces no está cumpliendo la segunda parte. Déjenme ilustrar rápidamente esta historia porque se me dio el tiempo. Escuchen esto. Yo conocí a una persona en los Estados Unidos cuando yo era pastor en Minnesota. Una historia muy impactante para mí. Este hombre salió después de cumplir una condena, creo de 7 años en la cárcel. Estuvo envuelto en sexo ilícito con menores. Y cuando una persona cae en un delito así, esa persona no tiene más libertad, por así decirlo. Ya fuera de la cárcel, el gobierno controla el acceso de donde vive, el acceso de las áreas sociales que tiene. Para darle una idea, cuando una persona así sale de la cárcel, toda la vecindad, en una distancia que ahora yo no recuerdo, es informada que esa persona vive ahí. Cuando esa persona llega a una iglesia, por ejemplo, él tiene que anunciar que va a asistir a esa iglesia y la iglesia tomar medidas de seguridad. Esta persona llegó a esta iglesia allá en Minnesota y anunció quién era y pidió ayuda pastoral. Y por una razón u otra, la persona fue asignada a mí. La idea es que el gobierno, por espacio de 2 años, tenía que supervisar su inducción a la sociedad, así le llaman. Entonces, la Universidad de Minnesota proveía el aspecto legal y psicológico al gobierno, y había que tener un mentor que estuviera en el terreno de juego, y me asignaron a mí la mentoría. Entonces, yo me reunía con él 2 veces al mes, y una vez al mes íbamos a esa reunión donde el gobierno supervisaba cómo él iba floreciendo. El punto es que 2 veces al mes él se reunía conmigo. Es una persona americana. Y la idea mía era ayudarlo en las escrituras. Un día llegamos a este texto de Proverbios 28. Por una circunstancia que él estaba teniendo con alguien. Y yo le dije que debía de confesar. Y le hablé del texto. Entonces él me hizo esta confesión. Él me dijo: yo era pastor. Yo era pastor. Y yo toda mi vida luché con la pornografía y la inmoralidad sexual. Y yo sé que Dios me dio vía de escapes. Varias veces en el ministerio yo fui confrontado por situaciones que llamaban la atención, pero yo me negué. Y yo tenía momentos que abandonaba mi pecado. A veces pasaba 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses, y yo estaba sano. Pero volvía y me limitaba. Un día
él entró a la computadora en una página de pornografía donde había menores. Y la página permitía interacción con personas a distancia. Y él, hablando con una menor, le mostró todo su cuerpo. Lo que él no sabía, que el FBI en Estados Unidos estaba supervisando eso. Y en menos de 24 horas cayó preso. Lo perdió todo. Perdió su ministerio. La esposa se divorció, le concedieron la custodia y nunca más volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Sus padres estaban enfermos, lo desecharon. Este hombre estaba solo en el mundo. De hecho, una vez le dio un ataque cardíaco y el hospital quería notificar a quien del asunto y no encontraron a nadie. Hubieron que llamar a la iglesia. Y cuando yo fui a visitarlo a la iglesia, me dijeron, usted es la única persona que ha venido de este hombre. Y yo recuerdo en esa reunión, en un invierno de Minnesota, en mi oficina, que él me dijo, mi problema es que no sé las vías de escape que Dios me proveyó. Yo quise luchar por mis propias fuerzas. Yo le temí más a mi vergüenza que a Dios. Y yo terminé condenado por él. Pastor Miguel lo pone en estas palabras en un Twitter que hizo. Podemos esconder nuestra vida de pecado delante de los hombres, pero jamás podremos hacerlo delante de Dios. Y en su tiempo, Dios hará tronar su voz. Y el mismo Pastor Miguel dice, cuando usamos la mentira porque tememos la verdad, pronto descubriremos que debimos haber temido a la mentira y haber hablado la verdad. Termina la cita. Dios nos enseña, Dios nos advierte, Dios nos da una promesa. Hermanos, es innegable que nuestra iglesia disfruta de muchas bendiciones. Pero cuanto más privilegiados somos, más cuidadosos debemos de ser. Porque aunque el Señor es misericordioso, bueno y provee a nuestras necesidades, Dios es muy selectivo de aquellos a quienes realmente Él va a bendecir. Y lo que encontramos aquí es una especie de advertencia. Un pueblo que fue muy bendecido, pero un pueblo que fue desechado por Dios. Y lo que el texto nos advierte es el peligro de ser tan bendecido en lo externo que nos volvamos demasiado confiados en lo privado. El peligro de ser tan bendecidos que creamos que podamos engañar a Dios. El peligro de ser tan bendecidos de creernos que nuestros privilegios nunca van a terminar. El pueblo de Israel es un ejemplo, un mal ejemplo que debemos nosotros de evitar. Esta gente presenció muchos milagros de Dios por 40 años en el desierto, pero Dios no se agradó de ellos. El pueblo de Israel falló trágicamente en hacer que Dios fuera para ellos más que un simple suplidor de comida y bebida, que Dios realmente fuera para ellos su fuente de vida celestial y eterna. Que el Señor nos dé corazones humildes para que podamos recibir esta enseñanza, esta advertencia y esta promesa, de tal manera que podamos vivir para Él.